Bueno, vamos a afrontar esta segunda parte de la mañana después de esta charla introductoria y un poco más teórica sobre la inclusión del cuerpo en la liturgia. Nosotros no solo rezamos con el alma, rezamos con el cuerpo. Es importante que tengamos claro, y ahora lo vamos a ir viendo cuando vayamos desgranando las distintas posturas y gestos de la celebración de la Eucaristía, algo que ya hemos dejado entrever en la charla anterior, y es que la participación a la que nos invita el Concilio Vaticano II no hace referencia a ese intervenir y hacer cosas constantemente. ¿Cuál es la verdadera participación? El unirnos al sacrificio de Cristo, el unirnos a la acción divina, el unirnos al sacerdote que en la celebración de la Eucaristía va a hacer de mediador entre Cristo y los hombres. Por tanto, no es necesario el hacer un montón de cosas en la liturgia para sentirse partícipe, para que se lleve a cabo esa participación actuosa de la que nos habla el Concilio Vaticano II, sino que es más bien una participación interior. El cardenal Sará, que es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, va a unir la participación actuosa, la participación activa, al concepto del silencio. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a empezar diciendo que la celebración de la Santa Misa, el misterio de la fe, eleva nuestras mentes, pero no solo nuestras mentes, también nuestras voces y nuestros corazones en oración y alabanza a Dios. Y como seres creados de cuerpo y de espíritu, nuestra oración se expresa también por medio de nuestro cuerpo. Todos sabemos, y ahora lo vamos a desgranar, que durante la celebración de la Eucaristía asumimos diferentes posturas corporales. Nos ponemos de pie, nos ponemos de rodillas, nos sentamos. Somos invitados a realizar una serie de gestos: la señal de la cruz, el persignarse en el Evangelio, el abrazo de la paz, el inclinar el cuerpo en señal de reverencia, etc. Estos gestos no son simplemente ceremoniales. Hay que hacer esto. No, porque si los consideramos como simple ceremonia, los estamos vaciando de su contenido. Van a tener un profundo significado cuando son realizados con fe, con comprensión y con conciencia de lo que estamos haciendo. Va a ser a través de estos gestos y de estas posturas cómo participaremos más atentamente en la celebración de la Eucaristía, es decir, no dejándonos llevar por la inercia, sino sabiendo lo que hacemos. Yo os invito a que en las parroquias cojáis un documento que es el que regula la celebración de la Eucaristía, que es la ordenación general del misal romano. Ahí se nos va desgranando todo lo necesario y todo lo que tanto sacerdotes como fieles tenemos que saber para celebrar la Eucaristía. Yo me voy a fijar en 3 números, esencialmente: el número 42, el número 43 y el número 44, que van a ser los números que nos hablen de las posturas y de los gestos corporales. No solo que nos hablen, sino también que los regulen, porque este documento, la ordenación general del misal romano, tiene un carácter normativo. Por tanto, vamos a empezar por el número 42, que nos va a decir lo siguiente. Leo: el gesto y la postura corporal, tanto del sacerdote, del diácono y de los ministros, como del pueblo, deben contribuir a que toda la celebración resplandezca por su decoro y por su noble sencillez, de tal manera que pueda percibirse el verdadero y pleno significado de sus partes y se favorezca la participación de todos. Habrá que tomar en consideración, por consiguiente, lo establecido por esta ordenación general, cuanto proviene de la praxis secular del rito romano y lo que aproveche al bien común espiritual del pueblo de Dios, más
que al gusto o parecer privados. La postura corporal que han de observar todos los que toman parte en la celebración es un signo de unidad de los miembros de la comunidad cristiana, congregados para celebrar la Sagrada Liturgia, ya que expresa y fomenta al mismo tiempo la unanimidad de todos los participantes. En este número, sobre todo, en el número 42 de la Ordenación General del Misal Romano, se nos van a señalar cuáles son los criterios básicos para estas posturas. El primero de ellos, ya lo hemos nombrado, la belleza, el decoro y la noble sencillez de la oración. La belleza concebida no como una puesta en escena que tiene que quedar perfecta, sino más bien ligada al concepto de sacralidad. Tenemos que dotar a nuestras celebraciones eucarísticas de sacralidad. Muchas veces, pues no se da este concepto. La liturgia es un momento sagrado, por lo que celebramos y por el lugar en el que nos encontramos. Segundo criterio, que estas posturas ayuden a entender mejor el sentido de cada parte de la misa. Tercero, que la postura favorezca la participación plena en lo que estamos celebrando. Volvemos a el término de participación, oración, alma y cuerpo, no tanto el intervenir, sino el unirnos, el penetrar, el entrar en esa acción sagrada que se va a expresar con las posturas de nuestro cuerpo. Sigue diciendo el número 42, que se tenga en cuenta la tradición secular de la Iglesia, que se refleja hoy en las normas actuales de este misal. Se refiere ante todo a la tradición de la liturgia romana, el carácter normativo del documento. Otro criterio que nos va a dar la ordenación general del misal romano, que se manifieste que la celebración de la Eucaristía es una celebración eclesial, es decir, no solo algo del gusto personal del que preside o del equipo litúrgico. Esa participación, según nos dice la ordenación general del misal romano, nos inserta en algo más grande que nuestra parroquia, en algo más grande que nuestra comunidad, que es la Iglesia universal, símbolo de unidad. La uniformidad de gestos y posturas, dice también el documento, es signo y a la vez factor de la unidad de los presentes, lo que acabamos de decir. Bien, antes de entrar a desgranar las posturas y los gestos en la celebración de la Santa Misa, tanto del sacerdote como de los fieles, quisiera que hiciéramos un paréntesis para que quede claro también la importancia de guardar el silencio sagrado. Os decía que el prefecto del prefecto de la disciplina de los sacramentos, el cardenal Sará, unía este concepto de participación actuosa de los fieles al silencio que se guarda en la celebración de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en la liturgia el silencio no es solo ausencia de palabras. En la tradición de la Iglesia, el guardar silencio ha estado siempre unido a la invocación del Espíritu Santo. Podríamos decir que ese guardar silencio, ese silencio sagrado al que nos invita el misal, es un gesto epiclético, es decir, es un gesto de invocación del Espíritu Santo. Tenemos que saber callar y escuchar en la celebración de la Eucaristía. El número 30 de Sacrosanctum Concilium, que es la constitución dogmática del Vaticano II sobre la liturgia, nos va a decir lo siguiente: para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales. Y dice: guárdese además a su debido tiempo el silencio sagrado. Yo quisiera que nos preguntásemos si somos capaces de hacer
este silencio en nuestras celebraciones, ya que para participar bien, una condición necesaria es escuchar y luego meditar en silencio. Yo creo que todos tenemos experiencia de algunas situaciones en la celebración de la Santa Misa que resultan agobiantes. Esa sucesión interminable de palabras y palabras, esas oraciones, esas moniciones, esos cantos, parece que tenemos miedo al silencio. Ejemplo gráfico, se sustituye el aleluya, se suprime el aleluya en Cuaresma y llenamos ese hueco con tu palabra me da vida, que está muy bien, pero que a lo mejor pega más en una solemnidad de San José, de la Encarnación, que no todos los días de Cuaresma y todos los domingos, porque nos estamos cargando ese espacio de silencio, ese momento de silencio, esa invocación al Espíritu Santo, para que prepare nuestros corazones a recibir la palabra de Dios. Bien, la Eucaristía, como digo, por tanto, necesita una atmósfera de serenidad y de calma. En el Deuteronomio, Dios dice al pueblo: escucha, Israel. Por tanto, podemos decir que la escucha es la actitud permanente del antiguo y del nuevo pueblo de Dios, y la celebración litúrgica nos ha de educar a saber escuchar. Nos dirá la ordenación general del misal romano que las lecturas de la palabra de Dios han de ser escuchadas por todos con veneración. A esto no solo ayuda nuestra actitud interior y nuestro silencio, también ayuda el que la persona que desarrolle ese ministerio de lector proclame la palabra de Dios, como decíamos antes, y no lea, proclame, sepa leer, sepa pronunciar con claridad. En definitiva, sepa ser consciente de que lo que está haciendo no es una intervención o una acción, sino que es un ministerio dentro de la Iglesia, que es el proclamar la palabra de Dios, es prestar a Dios mi voz para que hable a la comunidad, para que hable al pueblo. Bien, no solo hemos de escuchar con profunda atención la palabra de Dios, sino también todas las oraciones de la misa, que el presbítero dirige a Dios en nombre nuestro. La plegaria eucarística, nos volverá a decir la ordenación general, exige que todos la escuchen con silencio y reverencia. Cuando escuchamos, hemos de hacer propio lo que se proclama. Si cuando escuchamos estamos llamados a hacer vida lo que proclamamos, ya tenemos que la escucha no es una actitud pasiva, sino que es una actitud bien activa. Nosotros, la Iglesia, vamos creciendo por la escucha de la palabra de Dios. La comunidad cristiana ha de ser una comunidad que escucha, y esta actitud de escucha exige humildad. Escucha el que es humilde y reconoce que no lo sabe todo, que se siente pobre y pequeño ante las maravillas de Dios que estamos celebrando. El silencio nos ayudará a estar más atentos, a participar mejor en lo que se dice y en lo que se hace en la celebración, y nos hará penetrar en lo más profundo del misterio que celebramos. Bien, dicho esto, la necesidad del silencio, no solo en la celebración de la Eucaristía, también en el templo. Nos va a decir la ordenación general del misal romano que la misa comienza no cuando el sacerdote sale y se dirige al altar, sino que la misa comienza cuando se congrega el pueblo en la Iglesia. Esa reunión del pueblo santo de Dios da comienzo a la celebración de la Eucaristía. Podemos examinar cómo son esos momentos previos a la celebración de la Eucaristía en nuestros templos. Muchas veces pues dejan mucho que desear, porque es el momento de saludarnos, es el momento de tal, de cual, es el momento de preparar las intervenciones, de las ofrendas, y nos estamos dejando llevar, nos estamos poniendo nosotros en el centro de la celebración sin darnos cuenta que el centro de la celebración es Dios, no nosotros. Bien, vamos a pasar a las posturas y a los gestos del sacerdote durante la celebración eucarística. ¿Y cuál es el primer gesto? A lo mejor esto os va a extrañar lo que voy a decir, pero ¿cuál es el primer gesto que el sacerdote hace a la hora de celebrar
la Santa Misa, que como hemos dicho, no tiene lugar cuando llega en el altar, sino cuando el pueblo ya está reunido en la iglesia para la celebración de la Eucaristía. El primer gesto del sacerdote va a tener lugar en la sacristía. El sacerdote no sale a celebrar la misa disfrazado con una serie de ornamentos anacrónicos, sino que el sacerdote se reviste de Jesucristo. Y por tanto, el momento de revestirse para celebrar la Eucaristía ha de estar también rodeado de sacralidad. Es, iba a decir necesario, pero voy a decir que es vital. Es vital recuperar el silencio en las sacristías. ¿Cuántas veces pues parece más el salón de actos de la parroquia o un lugar de paso y no el lugar para lo que está destinado, que es para que el sacerdote tome conciencia de la acción sagrada que va a realizar revistiéndose de Jesucristo sacerdote? Por tanto, es vital para sacerdotes y fieles comprender esto. No podemos llegar a la celebración de la Eucaristía como motos y revestirnos y salir al ruedo. Muchas veces lo hacemos porque no nos queda otra, pero es necesario esa preparación para la celebración, para tomar conciencia de lo que vamos a hacer. A principios de mes de marzo tuve la gracia de poder concelebrar la Santa Misa con el cardenal Sará, un grupo reducido de sacerdotes. Y a mí me marcó una experiencia que vivimos con él. Él llegó 15 minutos antes, estábamos ya los sacerdotes revestidos en la sacristía y no dijo ni buenos días. Fue a revestirse y estuvo un cuarto de hora en silencio de pie ante la cruz, preparándose y preparándonos para celebrar para la celebración de la Eucaristía. Evidentemente que hacer esto, a lo mejor un cuarto de hora no, porque no tenemos tiempo, pero hacer este parón nos ayuda a tomar conciencia de lo que estamos haciendo y a no caer en la rutina. A este respecto, en el año 2007, Benedicto XVI va a mencionar en la homilía de la misa crismal las antiguas oraciones que se hacían al revestirse el sacerdote en la Eucaristía. Dice Benedicto XVI, dice, el hecho de acercarnos al altar vestidos con los ornamentos litúrgicos debe hacer claramente visible a los presentes y a nosotros mismos que estamos allí en la persona de otro. Los ornamentos sacerdotales, tal como se han desarrollado a lo largo del tiempo, son una profunda expresión simbólica de lo que significa el sacerdocio. Como digo, el Papa va a mencionar en esa homilía de la misa crismal del año 2007 una serie de oraciones que antes de la reforma litúrgica del Vaticano II eran obligatorias para todo sacerdote a la hora de revestirse y que ahora han pasado a ser opcionales, que no abolidas. Es distinto. Y como es algo que no se conoce por los fieles, me gustaría que rápidamente las repasáramos para redescubrir el significado de las prendas que lleva el sacerdote. Como decía, el primer acto de la Eucaristía que realiza el sacerdote es revestirse de Jesucristo. Y se prevé, fijaros, la sacralidad que rodea este momento, que muchas veces la hemos perdido. Un lavatorio ritual de manos en la sacristía. Purifica, Señor, de toda mancha mis manos con tu virtud, para que pueda yo servirte con limpieza de alma y cuerpo. Purificamos nuestras manos para la celebración del sacrificio. Si se usa el amito, que es opcional, el amito tiene, ya sabéis que es esa prenda que recubre el alzacuellos, pues si se usa, está prevista la siguiente oración. Pon, Señor, sobre mi cabeza el yelmo de salvación para rechazar los asaltos del enemigo. Ese recubrirse la cabeza con el amito antes de ponérselo tiene como significado el reponerse ese casco para combatir los asaltos del demonio, para combatir los malos pensamientos. El alba va a simbolizar el vestido blanco de nuestro bautismo en el que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Hazme puro, Señor, y limpia mi corazón, para que, santificado por la sangre del Cordero, pueda gozar de las delicias eternas. El cíngulo, símbolo de la pureza y de la castidad. Cíñeme, Señor, con el cíngulo de tu pureza,
borra en mis carnes el fuego de la concupiscencia, para que more siempre en mí la virtud de la continencia y la castidad. La estola, símbolo de inmortalidad y de autoridad sacerdotal. Devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad, que perdí con el pecado de mis primeros padres, y aun cuando me aceptas sin ser digno a celebrar tus sagrados misterios, haz que merezca el gozo eterno. Y por último, la casulla. Señor, que has dicho, mi yugo es suave y mi carga liviana, haz que la lleve a tu manera y consiga su gracia. Representa ese yugo de la ordenación sacerdotal, el sacerdote cumpliendo bien su ministerio, que representa ese revestirse con la casulla, está llamado a alcanzar la santidad del cielo. Con estas oraciones o con otras, pero creo que es necesario redescubrir la sacralidad de este momento en el que nos revestimos de Cristo, y si nos revestimos rezando, no nos revestiremos con el WhatsApp, que muchas veces pasa. Bien. Gestos del sacerdote una vez que ha entrado en la iglesia. El beso al altar, todos sabemos que el altar es símbolo de Jesucristo. Un beso reverencial que surge en primer lugar como veneración a las reliquias que en el altar se guardan. La antigua costumbre de introducir en el altar reliquias en primer lugar de los mártires, luego ya de todos los santos, para que, al igual que ellos se han unido en su vida al sacrificio de Cristo y los ha santificado, suceda lo mismo con nosotros. Luego este beso se va a desarrollar como veneración al mismo Cristo representado en el altar, lugar donde Él se ofrece. Signación del Evangelio. En el momento de preparar el Evangelio, hacemos la señal de la cruz, sacerdotes y fieles, pero no es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, sino abre mi mente, Señor, para entenderlo, mi boca para proclamarlo, mi corazón para meditarlo. Estamos pidiendo al Señor el acoger, el escuchar con fruto su palabra. Vamos a pasar al lavabo del ofertorio, un gesto que no es abolido por la reforma litúrgica y que no está reservado solo a los obispos, sino a todos los presbíteros. Después de ofrecer el pan y el vino y antes de comenzar la plegaria eucarística, el sacerdote se lava las manos, no porque las tenga sucias, si las tiene sucias que se las lave en la sacristía, sino como signo penitencial, como signo de pureza, de purificación. Lávame Domine, lava Señor, mi mancha, lávame Domine, me sale en latín, no me sale en español. Lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. Ese símbolo penitencial, ese símbolo de pureza. Y luego me gustaría hablar de un gesto que muchas veces pasa desapercibido y que es la gran elevación con la que concluye la plegaria eucarística. Hay que distinguir de la mostración del cuerpo y de la sangre del Señor que tiene lugar en el momento de la consagración. El sacerdote muestra al pueblo el cuerpo y la sangre del Señor para que lo adore. Esto es una cosa, y la elevación, la gran elevación con la que concluye la plegaria pascual es otra. Ese por Cristo, con Él y en Él es ofrecer la víctima al Padre. La Eucaristía, muchas veces resaltamos la dimensión que tiene de banquete, que lo es, figura del banquete de las bodas del Cordero, pero la Eucaristía es sacrificio, y la Eucaristía actualiza el sacrificio de Cristo, y esto significa que Jesucristo renueva su ofrenda al Padre. ¿Cuál es la ofrenda de Cristo al Padre? Él mismo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amén es lo más grande que puede hacer el pueblo en la Eucaristía. Fijaros, es el momento culmen de la participación, porque con ese amén estamos uniéndonos al sacrificio de Cristo, a la ofrenda del Cristo al Padre. Con ese amén nos estamos uniendo, en definitiva, a toda la plegaria eucarística que ha pronunciado el sacerdote, también el nombre nuestro, pero de forma presidencial el sacerdote. Con ese amén se alcanza el culmen de la participación. Para terminar los gestos del sacerdote en la celebración de la Eucaristía, hablar de la conmistio, que muchas veces pasa desapercibido porque estamos dándonos la paz, pero ahora a la paz le voy a dedicar
un capítulo para ella sola. Por tanto, esa conmixtio que es una vez que el sacerdote fracciona el pan, nos hemos dado cuenta seguro que el sacerdote coge una partícula del pan consagrado y la deposita en el cáliz. Un gesto que surge en la Iglesia de Roma como muestra de la unión de los presbíteros con el Santo Padre, con el Papa mandaba a todas las parroquias de Roma un trozo de la forma que había consagrado, era una manera de mostrar la comunión con él, el depositar ese trozo de pan consagrado en el cáliz durante la celebración de la Santa Misa, se va a convertir con el paso de los años en un símbolo de la resurrección. Hemos dicho que la Eucaristía, la misa, es banquete, pero es sacrificio, el sacrificio de Cristo. De ello nos hablan el cuerpo de Cristo por un lado y la sangre de Cristo por otro. Carne y sangre nos están hablando de muerte, de sacrificio. Este gesto de la conmixtio va a significar con el paso del tiempo la resurrección, la vuelta a la vida. La carne y la sangre se vuelven a unir. Nosotros no comulgamos a un cadáver, a alguien muerto, comulgamos a alguien vivo. Por eso es importante entender los gestos. Bien, dicho esto, vamos a pasar a las posturas de los fieles en la celebración de la Santa Misa conforme estamos viendo la ordenación general del misal romano. Y vamos al número 43, que nos dice: los fieles estén de pie desde el principio del canto de entrada, mientras el sacerdote se acerca al altar hasta el final de la oración colecta. Ya sabemos que la oración colecta es la oración que precede a la liturgia de la palabra. ¿Por qué es oración colecta? Y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque el sacerdote recoge todas las intenciones del pueblo que está congregado. Está previsto que después de el oremos, esa invitación a orar, se guarde por parte del presbítero un breve espacio de silencio, para que el pueblo presente sus súplicas y sus oraciones. Que el sacerdote va a recoger expresado en ese abrir las manos y va a presentar con la oración de la Iglesia al Padre, en nombre nuestro. Este es el significado de la oración colecta. Bien, pues los fieles estén de pie hasta el final de la oración colecta, en el canto del Aleluya, que precede al Evangelio, durante la proclamación del mismo, durante la profesión de fe y la oración de los fieles, y también, atentos, desde la invitación «Orad, hermanos», que precede a la oración sobre las ofrendas, hasta el final de la misa, excepto en los momentos que luego se enumeran. Entonces, nos situamos en el momento del ofertorio, el sacerdote ha ofrecido el pan y el vino, se ha lavado las manos y nos invita a orar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y en este momento la Iglesia parece un estadio de fútbol haciendo la ola, porque unos se levantan en ese momento, otros se levantan en el Señor esté con vosotros. No, nos tenemos que poner en pie en el orad, hermanos. ¿Por qué? Porque equivale a ese oremos de las oraciones colecta y poscomunión, a esa invitación a orar. Es lo mismo, oremos, que orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, etc. Bien, en cuanto a estar de pie, podemos decir que es propio de la persona humana, de su dignidad, como Señor de la creación. Estar de pie es también un signo de respeto ante una persona que es más importante que nosotros. Indica atención y disponibilidad. Jesús, en la sinagoga de Nazaret, nos dice San Lucas que entró, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. El profeta para escuchar la palabra de Dios, nos dice Ezequiel, y me decía: hijo de hombre, ponte en pie y te hablaré. Los salvados y los santos del cielo ante el Señor resucitado y glorioso están en pie. Después de esto, nos dice el Apocalipsis, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas,
de pie delante del trono y delante del Cordero. Segunda postura de los fieles, el sentarse. Seguimos con el número 43. En cambio, los fieles estarán sentados durante las lecturas y el salmo responsorial que preceden al Evangelio, durante la homilía y mientras se hace la preparación de los dones en el ofertorio, también según la oportunidad a lo largo del sagrado silencio que se observa después de la comunión. El estar sentado, una actitud que también expresa muchas actitudes de la persona. Expresa que estamos en calma, que estamos en paz, distendidos, que estamos contemplando, mirando alguna cosa, que estamos pensando o meditando, pero el estar sentado también es la actitud del que enseña. El mismo Jesús, el Maestro, en el Sermón de las Montañas nos dice San Mateo que al ver al gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y la gente escucha sentada también al Señor, nos lo dice San Marcos, la gente que tenía sentada alrededor. El gesto de escucha gozosa de María, de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro. Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies de Jesús escuchaba su palabra. También el mismo Jesús, cuando dejando a sus padres se queda en el templo de Jerusalén, nos dice San Lucas que a los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros y doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Tercera postura, de rodillas. Estamos en pie, estamos sentados y estamos de rodillas. Y nos dice el mismo número 43. Estarán de rodillas los fieles durante la consagración, a no ser que lo impida la enfermedad o la estrechez del lugar o la aglomeración de los participantes o cualquier causa razonable. Y quienes no se arrodillen en la consagración por estas causas harán una profunda inclinación mientras que el sacerdote se arrodilla después de esta. Bien, hay que recuperar el estar de rodillas, hay que recuperar la adoración. El estar de rodillas durante la consagración tiene 2 vertientes. La primera de ellas, la adoración. Reconocemos que ahí se hace presente Jesucristo bajo la apariencia de pan y de vino. Pero también tiene una segunda vertiente que a veces no entendemos o que a veces se nos olvida o que no se incide lo suficientemente en ella, que es la epiclética. Nosotros, arrodillándonos en la consagración, nos estamos uniendo a esa imposición de manos, a esa epíclesis del sacerdote sobre el pan y sobre el vino, invocando al Espíritu Santo para que transforme los dones en el cuerpo y en la sangre del Señor. Por eso también el arrodillarnos en la consagración es una forma eminente de participación en la celebración de la Eucaristía. Bien, es la actitud de rodillas, la de rodillas del penitente, de aquel que se siente pecador, del que adora y se siente pequeño ante la grandeza del Señor, y también es la actitud del que suplica y pide, del que ora sintiéndose necesitado, a imagen de Cristo en el huerto de Getsemaní. Y también el ponerse de rodillas hace referencia a la actitud adoradora de todos los salvados ante el Cordero. Nos lo dice otra vez el libro del Apocalipsis. Cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él, ante el que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Por tanto, tenemos estas 3 grandes posturas: el estar de pie, el estar sentado, el estar de rodillas, pero además de estas 3 grandes posturas va a haber una serie de gestos que la liturgia invita a hacer a los fieles. El primero de ellos es la señal de la cruz, el santiguarse
al inicio de la misa. Todas las acciones litúrgicas, cada uno de los 7 sacramentos empiezan haciendo la señal de la cruz sobre nosotros e invocando a la Santísima Trinidad. Nos invita, como hemos dicho ya y hemos explicado, a persignarnos a la hora de proclamar el Evangelio y a santiguarnos también con la bendición del celebrante al final de la Eucaristía. Esto hace que recordemos que hemos sido reclamados, apartados para Cristo con la señal de la cruz, y esto desde el momento de nuestro bautismo, donde fuimos escogidos para Cristo. Por tanto, la señal de la cruz ha de marcar nuestra vida. Tenemos también la genuflexión, que es distinto del ponerse de rodillas. La genuflexión consiste en doblar una rodilla, es signo de honor, de reverencia y de respeto que hacemos a la presencia de Cristo, sacramentado, ya sea en el altar o en el sagrario. Al inicio de la celebración, el sacerdote y los ministros hacen una genuflexión frente al tabernáculo si éste se encuentra en el presbiterio. También durante la celebración de la misa, el sacerdote hará 3 genuflexiones previstas en la ordenación general del misal romano, tras mostrar a la asamblea el pan y el vino consagrados, 2 genuflexiones, y al invitar a la asamblea a tomar la Sagrada Comunión, y antes de que él mismo reciba el sacramento. Otro gesto, la inclinación, ya sea del cuerpo o de la cabeza, que es otra señal de reverencia. Reconocemos el altar, lo hemos dicho antes, como un símbolo que representa a Cristo. Por tanto, el sacerdote y los ministros hacen una reverencia frente al altar en la procesión de entrada y al final de la misa. También los fieles que proclaman la palabra de Dios, que hacen la oración de los fieles, son invitados a hacer esta reverencia al altar. Durante la profesión de fe, que esto se nos olvida en el credo, inclinamos la cabeza al pronunciar las palabras que conmemoran la encarnación del Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen y se hizo hombre. Un gesto que muchas veces se nos pasa, no caemos en él, pero que nos ayuda a significar nuestro profundo respeto y gratitud a Cristo, que se humilló asumiendo nuestra condición humana para salvarnos. Asimismo, hay otra serie de gestos que intensifican nuestra oración en la misa. Por ejemplo, en el rito penitencial, el golpearnos el pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, que nos ayuda a orar con el cuerpo, reconociendo nuestras faltas y la necesidad de la gracia de Dios. Y ahora bien, hay 2 elementos que me gustaría también destacar, que son el rezo del Padre Nuestro. Según la ordenación general del misal romano, solo el sacerdote está establecido que extienda las manos. ¿Por qué? Porque es una oración ministerial que el sacerdote ofrece al Padre en nombre nuestro. Y esto muchas veces lo hacemos mal. Ni los diáconos ni los fieles, aunque en otros ritos sí esté establecido, como en el ambrosiano o en el rito hispano-mozárabe, han de extender las manos. Es el sacerdote el que con las manos elevadas ejerce de mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, y esto está bien que lo distingamos, en el ámbito de la oración litúrgica, es decir, cuando estamos celebrando la liturgia, no es correcto que los fieles extiendan las manos y tampoco el cogerse de las manos con otros fieles. Son cosas que se han ido introduciendo y que nos descentran de lo esencial. Es el sacerdote en el contexto litúrgico, vuelvo a decir, en el contexto litúrgico el que ejerce de mediador, y al igual que en la colecta, en la oración sobre las ofrendas y la poscomunión, solo él extiende las manos, en el Padre Nuestro también, solo el sacerdote, y luego también este darse las manos que quiere expresar la comunión entre nosotros, pero el mejor modo de expresar la comunión entre nosotros es estar en gracia de Dios y recibir la Eucaristía, no cogerse de las manos. Es un momento que nos distrae
en pleno rito de la comunión de lo que estamos haciendo. Estamos más pendientes de si doy la mano, de si me da la mano, de si me aprieta, de si me hace cosquillas, y al final, un momento sublime, lo caricaturizamos. Bien, otro momento importante y espinoso, esto es una batalla personal mía, el darnos la paz. Un gesto bueno que expresa que compartimos la paz de Cristo, que estamos comprometidos con la paz entre nosotros, muy apropiado, hay que decirlo, antes de recibir la comunión, el sacramento de unidad. Es apropiado que realicemos este gesto simbólico con los demás miembros de la Asamblea con quienes tenemos a nuestro lado, a derecha y a izquierda, no con el que está al final de la misa y me voy a darle la paz, de la Iglesia. Bien. Pero es importante detenernos aquí, aunque nos riamos, pero es importante detenernos aquí porque lo primero que tenemos que decir es que según la ordenación general del misal romano es un gesto opcional. Y esto significa que se puede hacer o no se puede hacer, y la misa es igual de válida. Bien, es un gesto opcional. Y dice la ordenación general del misal romano, el rito de la paz alcanza ya su profundo significado con la oración y el ofrecimiento de la paz por parte del sacerdote en el contexto de la Eucaristía. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, etc. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Ya con esas palabras se ha realizado plenamente el signo. Pero hay que decir que es bueno también el intercambiar ese abrazo de paz, que hace, pues eso, como decíamos, palpable ese compromiso con la paz, ese compartir la paz de Cristo. Ahora bien, no hay que hacer del momento de la paz la sala de despedidas del aeropuerto de Madrid-Barajas, porque nos vamos a ver cuando acabe la celebración de la Eucaristía y vamos a ir a tomar el vermú. Entonces, claro, aquí la Santa Sede en el año 2014 llamó la atención porque se está desvirtuando. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, presidida entonces por el cardenal Cañizares, hoy arzobispo de Valencia, escribió una carta circular que yo creo que no conocemos lo suficiente y que afronta cómo ha de desarrollarse este momento de la Eucaristía. Dice lo siguiente la Santa Sede, dice, es necesario que en el momento de darse la paz se eviten algunos abusos, tales como, y enumera, la introducción de un canto para la paz, inexistente en el rito romano. Eso es un añadido, eso no lo propone la ordenación general. El desplazamiento de los fieles para intercambiarse la paz, lo que os decía, ¿no? No nos limitamos a dar la paz al que tenemos a izquierda o derecha, adelante o atrás, sino que nos recorremos media iglesia. Que el sacerdote abandone el altar para dar la paz a algunos fieles. El lugar del presbítero en la celebración de la Eucaristía es el presbiterio. Y que en algunas circunstancias, dice la carta, como la solemnidad de Pascua o de Navidad, o durante las celebraciones rituales como el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, las sagradas órdenes, las profesiones religiosas o las exequias, se conciba el darse la paz como ocasión de felicitar o expresar condolencias entre los presentes. No es el momento, ya habrá momento después. ¿Por qué todo esto? Porque si nosotros no tenemos claro esto y alargamos tanto y tan sin sentido el rito de la paz, nos estamos perdiendo un gesto fundamental de la celebración de la Eucaristía. Primero, rompemos la sacralidad del momento. Y segundo, nos pasa desapercibido la fracción del pan. Y aquí también llamamiento a mis hermanos sacerdotes. No podemos, eso, pero también a vosotros. No podemos unificar el rito de la paz y el Cordero de Dios. Daos fraternalmente la paz y empezamos con el Cordero de Dios. Habrá que dejar un espacio. A los coros también. No me empecéis el Cordero de Dios mientras nos estamos dando la paz. Hay que diferenciar los ritos. Bien, y dicho esto, ya vamos llegando a la conclusión, ya concluyo. Llegamos al momento de recibir la Sagrada Comunión. Y ya sabemos que para recibir la Sagrada Comunión,
la Iglesia establece dos maneras. Y si establece dos maneras, es que son legítimas las dos maneras. Ahora bien, hay que hacerlo bien, y tenemos que tener conciencia, porque dime cómo comulgas y te diré cómo es tu fe. Por tanto, opción, en la boca y de rodillas. Pues muy bien, muchas veces nos tiramos de los pelos porque nos ponemos de rodillas para recibir al Señor, y ese problema no nos lo causa arrodillarnos para recibir la crismación en la confesión o recibir la absolución en el sacramento de la Eucaristía. Pues es que Jesucristo está presente también, y le recibimos de rodillas en la boca. Muy bien. De pie y en la mano. Pues muy bien también, pero hay que hacerlo bien. Cada vez es más frecuente que la gente venga a comulgar de cualquier manera, ¿no? Y lo establecido es el hacer ese trono, ¿no? Con las manos, la izquierda sobre la derecha y llevar al Señor a la boca delante del sacerdote. Cada vez es más frecuente la gente que te viene así, ¿no? Te dan ganas de chocar la mano, ¿no? También es frecuente que les digas el cuerpo de Cristo y te lo quiten de la mano. Pues no. Hay que hacerlo con reverencia y con sacralidad, porque dime cómo comulgas, vuelvo a repetir, y te diré cómo es tu fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y cada vez es más frecuente una cosa que yo no sé de dónde ha salido, que cuando el sacerdote de la comunión dice el cuerpo de Cristo, en vez de contestar amén, que ya sabemos que es la segunda profesión de fe de la Eucaristía, ¿no? En la celebración de la misa, la recitación del credo, y ese amén, que no es la expresión de que así sea, como significa en otros momentos, sino que es una afirmación, así es una profesión de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pues es que ahora la gente, en vez de decirte amén, te dice gracias. Pues gracias a ti, ¿no? Pero se contesta amén. Entonces, pues bueno, aquí entre todos pues tenemos que retomar, ¿no?, la sacralidad del momento, ¿no? O a esa persona que le da alergia al latín y en vez de decirte amén te dice así sea. Pues no es así sea, es así es. Quiero decir, caricaturizo, pero pasa, pasa. Y tanto sacerdotes como fieles, vosotros, ¿no?, que preparáis a los niños para acercarse a recibir la Eucaristía por primera vez, pues tenéis una gran responsabilidad en educarlos en estos ámbitos. Que si no lo hacéis vosotros, no lo va a hacer nadie. Los padres a por uvas y los abuelos cada vez pues van quedando menos. Por tanto, tomar conciencia de vuestra responsabilidad. Bueno, pues a grandes rasgos, más o menos, esto es lo que tenía preparado para esta mañana. Espero que os ayude a vivir mejor la celebración de la Eucaristía y transmitirla a los demás. Pues